Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En este momento, sino que ustedes allá en su diario vivir se la respondan. ¿Qué es lo que anhela su corazón verdaderamente? Óigame bien, le estoy diciendo anhelo, no le estoy diciendo deseo, porque tenemos que empezar a hablar dentro del lenguaje que es de Dios. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos ministre, no que me ministre mi amigo, ni que me ministre el predicador, ni que me ministre, sino un lenguaje íntimo con Dios, para poder comprender todo lo que nosotros pronunciamos. Si usted pronuncia anhelo o si pronuncia deseo. Hay canciones que tienen letras donde hablan del deseo. Y nosotros hoy por hoy entendemos que si nosotros estamos, como lo dice Pablo en su carta, ¿sí?, los que son de la carne, ¿sí?, hablan en la carne, pronuncian lo de la carne. Pero los que están en el Espíritu, están en el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que Dios anhela en su corazón es que nosotros podamos ascender a ese nivel. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la palabra de Dios está en lo alto. No está bajo, no está abajo. Está en lo alto, mi amado hermano. Por eso nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que Él nos coloque a nosotros en el sitio correcto. Y que si nos coloca en el sitio correcto, no permita que nosotros nos salgamos de ese sitio correcto donde estamos. Porque para eso nosotros fuimos injertados, ¿en dónde? En la vid verdadera. Nosotros estamos injertados en Cristo Jesús. Luego nosotros vamos a estar caminando en Cristo Jesús. ¿Con qué caminamos? Con el poder, con todo. Con todas esas atribuciones del Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, que tiene depositadas en su Hijo, y su Hijo a nosotros nos ha sido manifiesto. Si ustedes miran todos los devocionales que se han realizado, y todas las prédicas y todas las charlas, vigilias y todo, todas tienden hacia un solo fin. ¿Cuál es el fin? Que nosotros lleguemos a un punto donde conozcamos al Dios que tenemos. Donde usted pueda decir, es que el Dios que tengo es este. Pero lo diga con convicción y con certeza. Con fe. Con esa fortaleza y esa esperanza de que nosotros verdaderamente caminamos en lo que estamos. Que no haya duda. Que no haya ningún proceso que definitivamente cambie, altere toda la estructura que tenemos en Dios. Venimos hablando de un tema que yo le preguntaba al Señor por qué. Y hoy por hoy me doy cuenta de que es muy importante. Cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús, cuando empezamos a hacerlo eso hace aproximadamente unos 4 años o 5 años, empezamos a hablar sobre unos temas que a la larga eran como temas así como espolvoreados, ¿sí? ¿Ves?
Cuando tú vas a limpiar el vidrio de tu mesa, tú le espolvoreas el líquido ese para poderlo limpiar y después con un trapito tú distribuyes eso para que quede limpio. De esa forma Dios a nosotros nos ha venido entregando un conocimiento, un entendimiento y, ¿por qué no?, una sabiduría. Y hemos empezado a caminar de una forma que no es como antes caminábamos. Nosotros caminábamos en la antigüedad, o en la iglesia tradicional, no teníamos nosotros una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si usted de pronto sentía mucho frío y decía, no, yo voy a las 6, yo voy al culto de las 6, o si no decía, voy al culto a las 12. Y si de pronto le decían, vámonos a un paseo, a usted se le hacía fácil, no sé, yo lo hacía. Dejemos eso y entonces yo, cuando llegue el paseo en la noche, me voy al culto. Y dejábamos una reunión con alguien que para nuestra vida es tan importante, la dejábamos para después. Para después. Me he dado cuenta de que nosotros en el cristianismo, nosotros hemos dejado para después al que verdaderamente vale, a la perla, a la joya que tenemos. Y es cuando tenemos que empezar a vivificar esa presencia. Óigame bien, vivificar. O sea, traer el Espíritu de Dios a nuestra vida. Traerlo. Hemos empezado a tener unos cambios a nivel de nuestra enseñanza, de nuestra comprensión de la fe, la vez que nosotros iniciamos a este momento en el cual estamos. Porque si usted, mi amado hermano, se fija, hay cosas en su vida que tienen que haber cambiado. Tienen que haberse modelado, tienen que haber prácticamente reestructurado. Cuando empecé a hablar de la parte del injerto, en Juan capítulo 15, donde dice la palabra de Dios, dice, ¿sí?, mi padre, ¿sí?, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y mi padre es el viñador. En ese momento tenemos que darnos cuenta de que hay tres elementos y esos tres elementos cumplen una función muy primordial en nuestro diario vivir y en nuestra enseñanza. ¿Por qué le digo que en el diario vivir, mi amado hermano? Porque yo no le digo a usted, coja la Biblia, coja la palabra, ¿sí?, y llévensela y esté todo el tiempo leyéndola. Porque donde usted va a trabajar, donde usted va a laborar, si a usted lo ven haciendo eso, pues lo echan, lo sacan del trabajo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. Pero usted sí puede estarle dando gracias al Señor en la mente, en el corazón, y puede estar de pronto haciendo una oración en la medida que usted va laborando. ¿Hasta ahí más o menos? Y es así como entonces Dios dispuso un discurrir, ¿cierto?, de la forma como fue injertado, y empecé yo a darme cuenta de que ese injerto no era en cualquier sitio. Ese injerto ya en Isaías estaba determinado que era el tronco de Isaí. Y si usted va y lo mira en el devenir de Dios, de Jesús, Jesús viene de la generación de David, es descendiente de David. Y David fue hijo de Isaí. Y de ahí para atrás, todo lo que fue Obed y todo lo que fue prácticamente, ¿sí?, Judá y toda esta gente. En esa medida, Dios nos ha venido trayendo un devenir, una enseñanza. ¿Para qué? Para que usted aprenda a saber, a conocer, a estructurar y a vivir la palabra de Dios. Porque, mi amado hermano, cada vez que usted mueve un pie, está usted viviendo la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque se está dando cuenta de usted de que tiene vida en su cuerpo. De que esa movilidad que está haciendo usted es porque Dios la dispuso en usted como extremidad, como articulación, como elemento para que usted pueda verdaderamente cambiar de posición. Es así como entonces hemos venido trabajando, ¿sí?, lo que es la poda. Y hemos venido trabajando la poda de modo tal que a nosotros, la vez en estas dos anteriores charlas, les comentaba de que tenemos que, o sea, usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión y tiene que empezar a darse cuenta de dónde está usted ubicado. Si está ubicado en el mundo donde está usted viviendo, donde usted pisa, ¿sí?, o decide usted ubicarse en otro lugar que va a ser diferente y que tiene usted que estructurarlo y llevarlo a su buen, ¿sí?, buen caminar. ¿Qué sucede? Tenemos dos caminos, mi amado hermano. Un camino es aceptamos y otro camino es no aceptamos. El mundo no aceptó. El mundo tomó unas decisiones. El mundo ha establecido durante miles de años. Óigame bien, porque es que esto no es de ayer, ni de hace 20 años, ni de hace 50, ni de 100, ni de 200, ni de 300 años. Esto hace miles de años, la filosofía del mundo ha cambiado o cambió toda la filosofía que a nosotros Dios nos tenía reservada. Entonces, si usted va y lo mira, si usted quiere seguir viviendo en el mundo, pues ¿qué sucede? Pues va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no podemos servirle a dos señores. O le servimos a este o le servimos al otro. Pero en la medida que usted aprende a saber quién es este, o sea, quién es el Dios Todopoderoso, el Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el gran yo soy el que soy. Óigame bien, yo soy el que soy. En ese momento nosotros empezamos a darnos cuenta y Dios a nosotros nos lleva a que entremos en ese conocimiento, entremos en ese entendimiento y caminemos en él. Caminemos en él. ¿Por qué? Porque lo del mundo me trae cosas que no me sirven. ¿Ve? ¿Pero por qué puedo decirle que no me sirven? Porque, pero fuera de eso, dígame bien, fuera de eso, porque mucha gente llega y le dice a usted, bueno, ¿y yo qué pierdo con eso? Tengo casa, tengo carro, tengo beca, tengo de todo, ¿sí? Me va bien. Pero hay una cosa que es importante tener en cuenta. Y en el devenir, al final de los tiempos, ¿qué queda, mi amado hermano? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que usted va a recibir? Porque es que si nosotros lo miramos desde todo punto de vista, nosotros siempre esperamos recibir algo a cambio. ¿Ve? Las promesas están condicionadas. Si usted lo mira, yo le invito, Manolito, a que me lea Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Y si miramos el versículo 15, ¿qué nos dice? Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Listo.
¿Ahí qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está llevando a que nosotros tenemos dos opciones. No hay posibilidad de 3, ni de 4, ni de 5. ¿Por qué? Porque en el final de los tiempos, en el momento de los tiempos, cuando venga el juicio, nosotros tenemos que estar fuera del juicio o tenemos que estar dentro del juicio. Y lamentablemente, si usted quedó dentro del juicio, dentro de la tribulación, tiene que aprenderse todo lo que es la escritura hebrea, la escritura judía. Tiene que saberla toda, tiene que saber los 613, ¿sí? ¿Ven? Ordenanzas o leyes. ¿Sí? Porque es que el pueblo, o sea, hemos venido caminando, inicialmente caminamos bajo un concepto que era el concepto hebreo-judío, ¿sí? En donde Dios le dio al pueblo que Él escogió, a su pueblo amado, le dio un conocimiento, un entendimiento y un saber. ¿Para qué? Para que al extranjero le enseñara eso. ¿Qué es la función de nosotros? Enseñarle al pueblo, ¿sí?, la palabra de Dios para que Él tome la decisión. Para que Él decida. Pero desafortunadamente, como yo les comentaba la vez pasada, el albedrío, o sea, la voluntad propia, está condicionada, mi amado hermano. Está condicionada. Entonces vino el pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo que hizo fue que le metió una serie de cosas a la palabra, a la ley, de modo tal que se hizo una carga casi imposible de poder llevar. Por eso Jesús dijo: los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, porque mi carga, ¿qué es? Ligera, liviana. Oiga bien, Él no vino a que nosotros nos cargásemos más, sino Él vino para que fuésemos libres, para que prácticamente tuviésemos esa amplitud, ¿sí?, de poder nosotros caminar libremente dentro de. Porque quiero que me entiendan ese punto, porque muchas veces nos hemos equivocado. Libremente dentro de. ¿Ve? Usted, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su entendimiento, usted es libre de tomar una decisión. ¿Qué le sucede al niño pequeño? El niño pequeño quiere meter la mano en la brasa. ¿Y el padre qué le dice? No lo haga, ¿por qué? Porque se quema. ¿Sí? Y el niño sigue insistiendo, hasta que viene un momento en el cual se quema. Se quema. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que nosotros sabemos, o sea, nos vamos a quemar antes de que venga el devenir del final de los tiempos? ¿Será que aquella persona que se murió, que ya está en la tumba, que no conoció al Señor o que de pronto rechazó al Señor, será que esa persona tendrá, ¿sí?, saldrá del sitio a donde fue? Creo que no, ¿cierto? Luego nosotros, Dios nos tiene tanta misericordia, que es lo que yo estaba mirando a ver, ¿de qué hablo primero? Si hablo primero de la misericordia o hablo de la gracia, porque son los dos temas que me faltan. Entonces Dios tuvo tanta misericordia, que tomó la decisión de cubrir el pecado de Adán y de Eva. La desnudez de ellos la cubrió ¿con qué? Con animales que no tenían pecado, que no tenían por qué pagar la culpa. ¿Ve? Y Dios les llevó y los cubrió con pieles, porque ellos estaban cubiertos con hojas. Y es así como entonces viene ese momento en el cual usted, mi amado hermano, tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Eh? Y si usted se queda, tiene un problema. Entonces, si usted lo mira, en el capítulo 1 dice 2 caminos. ¿Sí? ¿Estoy bien? 2 caminos.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted toma la decisión de no estar con el Señor, usted va a hacer unos deseos, va a hacer unas situaciones, va a vivir una vida que supuestamente para usted, en ese momento, en ese instante, en el devenir del tiempo suyo, va a ser agradable, pero usted no sabe lo que le espera después de. Porque es que ese es el problema. El pueblo no ha podido entender lo que es el después de. Nosotros sí lo comprendemos. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos ha dado un conocimiento y nos ha llevado a que nosotros entendamos ese después de. ¿Ve? Y nosotros ya sabemos con propiedad. Ya usted sabe que si usted se aparta de Dios, ¿sí? Está eso que está escrito ahí en Daniel y en Apocalipsis, está escrito en Zacarías y todas esas cosas, y en Ezequiel. Entonces, Dios lo que quiere hacer es que usted, mi amado hermano, ¿sí? Venga. ¿Qué hace? ¿Qué hace Él? Sabemos que Dios es un Dios omnisciente, es un Dios soberano, es un Dios creador, es un Dios todopoderoso, es un Dios, como lo decía la canción, fiel, ¿sí? Es un Dios justo, es un Dios equitativo, es un Dios amoroso, es todas las atribuciones que usted le quiera colocar a Dios y que Dios tiene, ¿ve? Todas están en Él, están en esa persona que está con nosotros, están en ese espíritu, porque Dios es espíritu. Y en la medida que nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que es Él, en esa medida usted empieza a darse cuenta, como el niño empieza a darse cuenta de lo que es el papá. ¿Ve? Mi papá es mal geniado, entonces yo le hablo de esta forma, o no ha pasado. ¿Sí? Empieza el niño a caminar como camina el papá. Si el papá camina cojeando, el chinito cojea a pesar de que no tiene nada. ¿Sí? Pero cojea. ¿Sí? Le pasa como mi nieto que llega y se pone el gorro y se lo pone igual que el taita. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué pasó? No, es. Entonces, en esa medida que él va creciendo, en esa medida que vamos creciendo nosotros, Dios hizo una obra tan maravillosa, porque fue maravillosa. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios, aunque todos los milagros, el milagro de Dios se realiza todos los días. Es un milagro de Dios el haberme injertado en la vid verdadera. O sea, Él me sacó a mí de esa vid silvestre, me sacó de ese mundo, me sacó de todas esas cosas y me llevó a algo que se llamó el tronco de Isaí. Ahí nos enraizó a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a vivir, óigame bien, ¿qué es lo que yo he aprendido? Nosotros vamos a vivir con la savia y con lo que traiga la raíz del tronco de Isaí, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. ¿Quién le está dando a él el nutrimento? ¿Quién le está dando a él la lluvia tardía y temprana, o temprana y tardía? ¿Sí? Para que él crezca, para que tenga esa savia. ¿Quién se la está dando? El Dios Padre, el Creador. Si yo estoy enraizado, injertado en la vid verdadera, si yo me quiero salir de ese tronco, pues lógico, voy a caer. Pero ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es que Él empieza, ¿sí?, a alimentarte por intermedio de la palabra y de la presencia del Espíritu de Dios, que es el dinamis, la fuerza, para que tú, mi amado hermano, tengas, ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando tú llegas y reconoces, te arrepientes y entras en el proceso, tú entras para adquirir una identidad en Cristo Jesús, una identidad en el nuevo reino, en el reino de los cielos. Eso lo analizamos hace como 3 años, cuando hablé de caminar en Cristo. Esa misma identidad te lleva a ti a que tengas un carácter.
una forma de ser. Pero ese carácter me lo vas a mostrar a mí en la medida que tú te reflejes con tus hermanos, en la medida que tú te reflejes en la iglesia o en el sitio donde vas a estar. Óigame bien, porque tú no me vas a decir, es que yo soy cristiano de cepa, ¿sí? Y no vienes a las reuniones que Dios establece. No me vas a decir, yo soy cristiano, ¿sí? Y estás pegándole una vaciada a la persona que vive contigo. Y la estás haciendo sentir mal, porque eso va en contra de los principios de la palabra. Óigame bien, de la palabra. No le estoy diciendo de Jeremías 14 o Ezequiel y tal cosa, sino en principio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene unos principios. Así como le leí que si tú obedeces tal cosa, ¿sí?, tienes tales bendiciones, si tú no obedeces, tienes también tales maldiciones. Luego, todo esto está condicionado, mi amado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios a nosotros, dígame bien, a nosotros Dios nos dio un regalo, pero súper, mega, ultra bendecido. ¿Cuál es? El derecho a la voluntad propia. Listo. No es. Para mí no es, pero bueno, pero está bien. Gloria, el Espíritu Santo, sí, el poder del Espíritu de Dios. Nos dio un regalo precioso. Nos entregó a su Hijo amado, ¿sí? Que eso lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y cuando esté hablando de la resurrección, les voy a hablar sobre esta parte que se llama, ¿sí?, el misterio de la piedad. Porque no puede separarse, oígame bien, no puede separarse el 1 del 5. Van todos entretejidos. No puede separarse la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, de su crucifixión, ni tampoco puede separarse de la resurrección, ni tampoco puede separarse de la ascensión. Todo está metido dentro de un solo bosquejo, mi amado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios desde el comienzo de los comienzos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Así lo dispuso. Por ese pecado, todos entramos en una naturaleza que se llamó ¿qué? La naturaleza adánica. Y arrastramos toda esa filosofía, toda esa enseñanza, todo ese discurrir, toda esa amalgama, todas esas vestimentas, no sé cuántas camisas nos colocamos, ¿sí?, en la medida que iban pasando los años, los siglos, hasta que llegamos a un momento en el cual Dios dijo, hágase. Y en ese momento se hizo la luz, mi amado hermano. Se hizo el comienzo de las cosas. Y empezamos nosotros a vivificar algo que nosotros no conocíamos. ¿Ve? Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjame bien, no lo que ven, no lo que escuchan. No saben lo que hacen, el hacer. Porque Dios da el querer como el hacer. ¿Y eso quién lo da? Dios. Pero si yo no estoy con Dios, ¿qué hacer voy a hacer? Ninguno, ¿cierto? Ese es el primer punto, ¿cierto? Que tienen ahí ustedes en la pantalla. ¿Sí? En donde yo tengo que escoger, ¿sí?, y saber hacia dónde camino, en qué proporción camino y cómo voy a estar, ¿sí?, dentro del campo que es el que me ha puesto Dios. Óigame bien. Un día, permítame decirles alguien vino a mi presencia y me dijo, pastor, tengo un trabajo y ese trabajo me lleva a que yo tenga que elaborar el día domingo. Yo le dije, bueno, mijo,
Usted tiene que saber lo que va a hacer. Es su voluntad, ¿sí?, condicionada con lo que usted sabe de la palabra de Dios. ¿A quién le va a servir? Y a la semana siguiente vino y me dijo, renuncié al puesto. La persona que sabe eso, sabe quién es. Y es ahí cuando usted, mi amado hermano, tiene que empezar a mostrar todo lo que usted le han enseñado y lo que usted quiere aprender. Quiere aprender. Usted puede ir donde el niño y le puede enseñar 2 por 2 igual a 4. O mejor sencillo, 1 más 1, 2, más 1, 3. Pero si el niño, perdóneme la expresión, no le da la gana, pues no. Le va a decir 1 más 1, 4. ¿Ven? Y no crea que porque es niño no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Es un niño inteligente. Se lo digo porque mi nieta, ¿sí?, y el papá va y le dice, eso hace 2 años, ¿cierto? Hoy ya tiene 4. Y le decía, ¿este color qué es? Decía blue, azul, listo, muy bien. Papá feliz, ¿cierto? Porque la china decía blue, en inglés, ¿cierto? Y de pronto le mostraba otro y decía green, bueno, verde, wow, qué felicidad, miren. Y en el video, la cara de felicidad del taita, ¿cierto? Y de pronto llega y le muestra otro color, que es un color rosado, que es pink. Y se queda mi nieta mirándome y le dice, papá, pero ¿qué le quería decir con eso? Entienda. O sea, no sé qué más le quiso decir ahí con esa expresión, papá, pero ya ahí le estoy diciendo lo que viene en el video. ¿Ves? No sabes qué es pin, rosado. ¿Ves? Fíjame bien, entonces yo qué hice, o sea, de pronto otro ve el video y no entiende el mensaje, pero yo sí inmediatamente capté el mensaje y dije, uy, esta china es muy inteligente. ¿Ves? A china le toca ponerle a esto donde salte, no donde camine, es donde salte. ¿Ves? Y eso le pasó a mi nieto, el hijo de mi hija mayor. ¿Ves? Tuvo una profesora que le cayó mal. Entonces empezaron a forcejear. Y resulta que hubo una reunión y decidieron cambiar a mi nieto a otra clase. Y en esa clase donde está la profesora dijo, este chino es muy inteligente, este chino tenemos que aprovecharlo. Y habían otros como 3 o 4 con él. Y decidió hacer con ellos un proyecto. Porque a mi nieto le gusta todo lo que es las estrellas, la NASA, sí, los cohetes, estar en la luna, pues, allá él, ¿cierto?, con su mundo. Pero si nosotros lo miramos, mi amado hermano, yo lo que quiero llevarlos a ustedes es que en la medida que usted tome conciencia de esto, en la medida que usted ha decidido caminar en esto, Dios se va a encargar, óigame bien, Dios se va a encargar de darle el alimento. Y Jesús se encarga de cubrirnos. Porque vamos a ser injertados ¿dónde? En su tronco. Entonces la cubierta que tiene usted, mi amado hermano, es esta. Es la palabra de Dios. Pero para eso usted ya está injertado. O sea, tiene que estar injertado en la vid verdadera. Porque si usted decidió desgajarse, pues ¿qué pasa? Usted ya no está en la vid verdadera, usted ya está en el fuego. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, de esa forma nosotros vamos mirando. ¿Qué sucede ahí? En la medida que nosotros analizamos, ¿sí?, Dios a usted lo trae y usted entra en un proceso, ¿sí?, que ya lo hablamos cuando hablábamos de caminando en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios.
En ese momento, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu le da a usted una fe. El Espíritu le dice a usted, mire, la verdad es esta. Y en esa medida que usted adquiere esa fe, usted empieza a caminar por fe. Porque usted no está caminando por otra cosa diferente, perdónenme. Usted puede que hoy le hablaron del Señor y usted empieza a oír canciones de Dios, a alabar al Señor y a querer oír la palabra, y usted empieza a caminar por ese poder del Espíritu de Dios. Y en la medida que usted va, en esa medida que usted va creciendo, que va caminando, que va recibiendo esa savia, esa fuente de Dios, en esa medida Dios, por intermedio de ese encuentro con Él, esa oración, ese caminar en Dios, ese buscarlo a Él allá en el aposento, allá en lo oculto, Dios se manifiesta y usted va entrando en una certeza de lo que está viviendo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿El pueblo de Dios qué dice? Amén. Amén. En esa certeza que usted entra, mi amado hermano, es cuando Dios empieza a mirar cosas que en el devenir de Dios se hacen manifiestas en cada uno de nosotros. Manuelito, ¿cuál es el número 2? ¿Me lo puede leer? Acá, el de arriba, el 2. La disciplina de Dios. ¿Qué más dice? Se nos lleva a palpar nuestro pecado oculto. En esa medida, Dios, ¿qué hace? Usted fue llevado a al tronco de Isaí, listo. Pero ¿será que antes de eso pasó por un sitio donde le quitaron todas las cosas que usted había cometido, había hecho y se había estructurado? Todos los pensamientos salieron todos de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra usted en el tronco de Isaí y en la medida que usted empieza a recibir esa savia empieza a empujar lo que hay dentro de ese gajo que fue injertado, ¿sí? Y empieza a expulsarlo, a sacarlo. ¿Sí? En un lado se llamaría poda y en otro lado se llamaría limpieza, limpiar. Y si nosotros lo miramos, el podar en hebreo se pronuncia samar, que es la raíz primitiva de rasgar o de tocar. Puede que sea rasgar algo suave. ¿Sí? Pero resulta que el podar en Dios, Él entra a nosotros porque Él me dice a mí, dame, hijo mío, tu corazón. Él va a mirar dentro de mi corazón todo. También puede ser samar, sí, como podar, que es la raíz primitiva, pero que eso lleva a estar erecto y a estremecerse. ¿Sí? Y es así como entonces Dios lo que hace es que Él va quitando cosas y va permitiendo que yo pueda seguir subiendo. Porque ¿cuál es la finalidad de Dios con respecto a la poda? La finalidad de Dios con respecto a la poda es que usted, mi amado hermano, cuando vaya a dar fruto, dé un fruto mucho más abundante. ¿Por qué? Porque en la medida que tú llegues a tu casa y tienes un fruto de amor, ¿qué haces en tu casa? Amor, ¿cierto? Porque ese es el fruto que tú tienes. Si vienes aquí a la casa de Dios, ¿qué vas a dar? Amor. Y si hay otro que viene aquí a la casa de Dios y trae paciencia, hay otro que trae benignidad, esa persona nos va a nosotros, o esa reunión nos lleva a que todo aquel, como lo dije la vez pasada, aquel que ingrese acá va a recibir una bendición de Dios, de modo tal que él anhele estar aquí en la casa de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Si tienen alguna duda, levanten la mano, mi amado hermano. Y es así como entonces Dios te lleva a ti a que entres dentro de ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento te lleva a ti a que
a que empieces a vivir una disciplina, empieces a vivir una serie de situaciones que es la que Dios va a hacer contigo cuando decide limpiarte a ti. Porque estamos sucios, ¿sí? Usted llega, entonces está en la calle, está súper lleno de barro, tal cosa, y usted cuando entra a la casa, lo primero que le dicen es, no siga adelante, quítese la ropa, hágame el favor, mete la ropa en tal parte, sí, y va y se mete al baño y se pega un bañito, ¿sí? O lo dejan entrar con el barro por todos lados. ¿Cierto que no? Dios también quiere que nosotros seamos limpios en el poder de... ¿Ve? ¿En el poder de quién? En el poder de su Hijo, porque nosotros estamos injertados en su Hijo. Es la palabra la que me va a mí a limpiar. Por eso cuando nosotros estamos haciendo una oración, una petición, tenemos que ir a la palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la palabra de bendición para poderla pronunciar para que se haga manifiesta. Porque Él es el que establece cuál palabra es la que tenemos que pronunciar. Tenemos 66 libros, imagínense ustedes, escogemos una palabra dentro de esos 66 libros. Pero es el Espíritu de Dios el que le trae a usted a su mente qué palabra es la que tiene que pronunciar para que usted pueda vivificar y tener la experiencia y poder conocer de la palabra de Dios, de la obra de Dios. Porque es una obra, mi amor. Es un diario vivir. Es un reencuentro con algo que nosotros no teníamos. Es un reencuentro con algo que nosotros no teníamos. Yo no puedo seguir pensando en pispitis, en lo de ayer. Es que yo... No, piense en lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo es bueno, agradable y perfecto. Usted no puede dudar. Usted no puede pensar que no. ¿Por qué? Porque Dios, en la medida que Él se ha manifestado, Él siempre ha querido para nosotros lo mejor de lo mejor. Y es así como entonces, mi amado hermano, ¿sí? A veces nosotros creemos que estamos, ¿sí?, dando un fruto agradable, remecido y abundante. Y es cuando viene ese momento donde Dios dice, te vamos a disciplinar, te vamos a enseñar una serie de cosas que yo quiero que tú aprendas. ¿Para qué? Para que por ese lado la vivifiques. Ahí dice en el número 5, ¿sí? De eso que dice Manuelito en el número 5. Dios tiene instrumentos porque quiere que tú lleves solo lo que necesitas. Amén. Dios quiere que nosotros llevemos solamente lo que necesitamos. Cuando Él envió a sus discípulos de 2 en 2, ¿qué les dijo? Ir por todo el mundo. ¿Perdón? La gran comisión. No, pero fuera eso, cuando Él escogió a los discípulos y los mandó de 2 en 2, ¿sí?, para que fueran a cada casa. No lleven alforjas, ni lleven nada. ¿Ve? Él no les dijo, vayan ustedes y trabajen. Él no les dijo, vayan ustedes a cosas, sino Él les dio, ¿sí?, la orden para que ellos reconocieran esa orden y pudiesen llevar a su vida esa orden y así poder vivificar el poder del Espíritu de Dios. Es que eso es lo que Dios quiere en nosotros. Lo que Dios quiere en mi vida es que yo pueda vivificar el poder de su palabra en el Espíritu de Dios para que yo cada día aumente más en confianza, aumente más en reconocimiento y aumente más en esa cosa que se llama fe. ¿Ve? Porque a veces, no sé si de pronto a ustedes les habrá pasado, a veces nosotros oramos, le pedimos al Señor por algo, ¿eh?, y dudamos.
Dudamos, mis amados hermanos, cuando en Él tenemos la plena certeza de lo que estamos diciendo. Pero nosotros, a pesar de que nosotros decimos, Dios es mi proveedor, ¿sí? Entonces, sí, ¿será posible que usted me mande para comprar unas papas y unos plátanos? Si usted está diciendo que Dios es un proveedor, déjelo que Él haga la obra. Él va a colocar en el corazón de esa persona, sin que usted lo llame, va a colocar para que le traiga las papas y los frijoles. ¿Hemos entendido eso? Es lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido. Voy a darle un ejemplo. Entonces me tomo aquí algo porque si no... Un día, hace poquito, estaba yo con esa sensación de un vacío en el estómago. ¿Sí? Y no tenía, pues sí tenía cosas, pero no tenía para poder hacerme la comida. ¿Sí? Porque la carne estaba congelada, el pollo estaba congelado. ¿Sí? Y lo que tenía era leche que no estaba congelada. Y yo le decía al Señor, Señor, tengo hambre. Y nadie me decía nada, ¿cierto? Solamente el perro hacía wow, wow. Y no entendía el mensaje del perro. Nunca, sí. Y llegó, y de pronto llegaron como a las 7, 7:30, y de pronto me llama mi hija y me dice, papá, le traje una empanada. Ay, gracias, mi amor, ya abajo. Claro, yo me levanté inmediatamente y me bajé y al primer piso a la cocina. Dije, ¿qué me trajiste? Dijo, te traje una hawaiana. Y yo, wow. Y yo venía bajando pensando en una empanada de carne, una empanada de pollo, ¿cierto? Fíjate que a mí me gustan mucho las hawaianas, entonces dije, wow. Como estaba con esas ganas de comer, tenía el vacío, pues lógico, entró esa empanada como anillo al dedo. Y dije, wow, bien, bien. Mis hermanos, esto se los digo para que ustedes, ¿sí?, caminen en el Señor, para que usted lo puedan disfrutar a más no poder. Disfrútenlo, gócenselo, porque es lo que Dios quiere, que usted lo goce. Tranquila, mi amor, déjelo. ¿Qué es lo que quiere? Es que usted lo goce. O sea, es un gozo, ¿por qué? Porque es el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? Gozo, paz y ¿qué? Y tranquilidad, ¿cierto? Entonces, en la medida que Él trae el gozo, trae esa paz, trae esa tranquilidad a mi vida, es cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo tengo que estar caminando en Él. Porque la palabra de Dios es clara, en Él, por Él y para Él. Porque si usted lo vio en el comienzo de hoy, Manuelito en su canción y en su disertación, ¿sí?, nos habló de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Ves? Pero porque Dios tiene eso en cada uno de nosotros. Fíjense que entonces hay una serie de instrumentos que Dios coloca porque Él quiere que usted, mi amado hermano, lleve lo preciso. Dígame bien. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un paseo y llevamos unas botas que ni siquiera usamos para el paseo? Pero nos cargan. Cuando usted empieza a ver aquellos que caminan, aquellos caminantes, usted los ve con un bojotico y ahí llevan las medias, los calzoncillos, nada más y listo, pare de contar. ¿Ve? Porque no se complican la vida. Y nosotros, no, señores, que nosotros somos y listo. Hermano, te estás cargando. Dios te lo dice clarito, dice, por nada estéis afanosos, pero venid a mí todos los que estáis cargados. Y nosotros vivimos todo el tiempo en estrés, cargados. Y es lo que Dios no quiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa?
Entonces, Él tiene unos diferentes instrumentos y entre ellos tenemos la prueba. ¿Qué es la prueba? ¿Alguna vez a usted no le han dicho, ¿quiere probar algo? ¿Sí? Y usted dice, no. ¿Eh? O usted dice, sí, un poquitico. O usted dice, sí, deme. ¿Eso qué le demuestra a aquella persona que le está dando a usted la prueba? Hermano, que usted o no tiene conocimiento, ¿sí? O de pronto lo ha probado y no le gustó. ¿Eh? O usted, perdóname que lo diga, perdió la materia, fue reprobado. Y es así como entonces Dios me lleva a mí en el 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran, ¿qué? Enriquecidos. Amén. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué? ¿Por qué yo dudo de la palabra si me he metido con Él? Si me he metido con Dios, o sea, si estoy caminando en Cristo Jesús, si estoy prácticamente en el reino de los cielos. ¿Y qué me dice el Señor en su palabra? Me dice, sí, primeramente busca ¿qué? El reino de Dios y ¿qué más? La justicia. ¿De quién? De Dios. Pero es que nosotros sabemos que Dios es justo y fiel. ¿Ven? Como lo decía el hermano, ¿sí? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es justo y fiel. Él sabe lo que yo necesito. Que no me lo dé, porque de pronto, que si me va de pronto me puedo perder. Y Él no quiere que mi corazón, mi corazón se pierda. ¿Ve? Él quiere que mi corazón sea de Él. Vamos más adelante a ver eso. ¿Vale? ¿Listo? Ahora miremoslo desde el punto de vista de lo que le pasó a Job. Alguien comentaba de Job, ¿cierto? El enemigo. ¿Qué le dijo Dios al enemigo? Si has visto a mi siervo Job, Fíjate lo que Job le dice a Dios. Oye, te ruego, y hablaré lo que tú a mí me digas que hable. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que es Dios quien hace en nosotros el que obra, el que obró, el que obra y el que obrará, es lo mismo que dice que nada fue hecho sin Él, ¿sí? Que dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, la palabra está escrita, está hecha, está dispuesta para que usted la tome, se apersone de la palabra y usted vivifique el poder del Espíritu de Dios. No le estoy diciendo que usted la tomó ahorita e inmediatamente todo vino y todo sucedió. ¡Wow! Hermoso, precioso, sí, tal cosa. No. Simplemente tome la palabra que a su tiempo Él traerá. ¿Cuántas veces nosotros somos podados y creemos que lo que Dios podó, que lo que Dios quitó, eso se perdió? Uy, mire, perdimos eso, mire, eso era esto. ¿Cuántas veces usted, el Señor le dice, regala eso que tienes y tú no lo quieres dar? Porque Él ya sabe que ella trae para ti cosas buenas, cosas hermosas. Entonces, Dios lo que quiere hacer es eso, mi amado hermano. Que tú aprendas a estar en Él, a vivir en Él, verdaderamente a disfrutar lo que Él tiene. ¿Ves? Un niño no le dice al papá, papá, ¿será que usted tiene para comprarme el libro? El papá me pidieron el libro este y tal cosa y mañana tengo que llevarlo. Problema del papá. ¿Ves? Dios estableció en nosotros, óigame bien, en nosotros, por intermedio de su Hijo amado, oiga bien, por intermedio de su Hijo amado, ¿sí? Que nosotros recibiéramos una nueva posición por gracia.
¿sí? Porque nosotros no somos, o sea, no somos o no merecemos ese premio. No hemos hecho algo para poder obtener ese premio. Es Dios quien nos lo dio a nosotros de regalo. Oigan bien, se lo regaló a ¿qué? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al nuevo pacto. En esa forma, yo, si tomo eso, yo voy a caminar en el nuevo pacto. ¿En quién? El nuevo pacto, ¿quién es? Jesús. Jesús. No es nadie más. ¿En el poder de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, todo lo que diga la palabra, eso es realidad para mi vida. ¿Por qué? Porque si yo la tomo y la creo, sí, esa misma confianza, esa misma certeza me lleva a que yo vivifique la misma palabra. Yo creo que a ustedes les ha pasado que piden en oración tal cosa, ¿sí? Y resulta que cuando ustedes la piden, si ustedes la piden con fervor tal cosa, de pronto al día siguiente pasó. Otras veces se les demora 3 días, 4 días. ¿Ve? Otras veces necesitamos llamar a la iglesia. Hermana Gloria Amparo, hermana Chivo, hermana tal, hágame el favor, ore por mí. ¿Ve? Y entonces, ¿qué piensa usted? Mi amada hermana dice, pero es que él también tiene que orar por él. ¿Ve? Entonces viene una mezcolanza de cosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. O sea, usted ya la tiene, usted ya la tomó, usted la hace manifiesta en su vida. ¿Por qué? Porque ahí la tiene. Ahora miremos otra parte del instrumento que tiene Dios, que es la disciplina, mi amado hermano. Vayámonos a Hebreos 12, versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos, pero todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Amén. Y es así como entonces Dios nos va a nosotros a podar, nos va a nosotros a limpiar, nos va a llevar a nosotros en un proceso donde usted, mi amado hermano, se va a dar cuenta, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted entre en el número 3. No, perdón. En el número 2, ¿sí? Una disciplina de Dios. Que Él te lleva a ti a que tú vivas el pecado que tuviste hace mucho tiempo. ¿Ven? O dígame si no nos ha pasado. Que de pronto estamos súper bien y de pronto nos encontramos con un vecino y él nos recuerda a nosotros que a mí como me decían fideo, porque era muy flaquito. Ay, es cierto que a usted le decían fideo. Y yo, bueno, listo, perfecto, gracias a Dios. Gracias a Dios porque me trajiste eso para poder, Señor, romper eso. ¿Ven? Que a lo mejor de pronto me estaba atando, ¿sí? Que era una cadena que no me permitía que yo pudiese engordar, me mantuviese delgado. ¿Sí me entendió? ¿Eh? Entonces me lleva a que yo viva esa experiencia en él. ¿Sí? Pero fuera de eso, él trae eso oculto, pero me trae a mí la palabra. Óigame bien, me trae a mí el mensaje, me trae a mi mente me dice, pedí y se os dará tal cosa. O el que diga el débil fuerte soy. Entonces yo empiezo a decir, Señor, yo soy fuerte, diga el débil fuerte soy. Y en esa medida que usted empieza a manifestar esa vivencia en esa palabra, que es la palabra en Cristo Jesús, en esa medida usted empieza a tomar conciencia de lo que tiene en Cristo Jesús, y es así como usted, mi amado hermano, ¿sí? Entra en un confrontamiento con la palabra. Oígame bien, entra en un confrontamiento, o sea, la palabra misma se empieza a enfrentar y usted empieza a darse cuenta de que, oye, si yo lo miro por este otro lado, si yo lo veo por este otro lado, pongamos un ejemplo.
a alguien, ¿sí? Estaba de turno, ¿sí? Y de pronto terminó el turno. Es decir, usted terminó el turno a las 7 de la noche y se fue, llegó a su casa, comió, se acostó, ¿sí? Y está durmiendo y de pronto lo llaman para preguntarle de alguien que usted atendió o de algo que usted, ¿sí? De pronto quedó regular. Y usted se levanta o no contesta, ¿cierto? Si no contesta, ¿qué sucede? A las 3 horas la llama esa persona otra vez. Entonces ya no son las 7, ya no son las 10, ya es la 1 de la mañana. Y usted se enfurece, ¡wow! Es que la 1 no tiene por qué llamarme porque es una falta de respeto, Entonces le dije yo, ¿y qué te había costado? Oiga bien, ya caminando en Cristo Jesús, le dije yo, ¿qué te había costado haber contestado y haberle dicho, eso está escrito en tal parte? Y te acuestas. Dijo, ole, sí. Entonces, ¿qué sucede, mi amado hermano? ¿Qué sucede? Sucede que nosotros estamos caminando en la palabra, pero no caminamos en la palabra. No practicamos la palabra. No practicamos el devenir de las cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en la medida que usted adquiera confianza en eso, en esa medida Dios te va a llevar a ti a una situación preciosa. ¿Sí? Porque ya tú aprendes a caminar en la palabra de Dios. Y empiezas tú a ver las cosas, a ver cómo Dios se mueve. Pero si tú no caminas, ¿cómo se va a mover Dios? ¿Cómo? Yo eso lo miro desde ese punto de vista. Por eso, mi amado hermano, vayámonos al punto 4. La palabra de Dios dice que Dios quiere hacer algo en ti y no para ti. El que no haya entendido eso, que levante la mano. Pero me gusta que te metas en eso. Es que eso es importante. Uno tiene que meterse. Pero algo. ¿Eh? La palabra de Dios dice que Dios quiere hacer algo en ti, no para ti. Cuando yo les hablaba a ustedes de que, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job en el capítulo 42? ¿Qué dijo? Amén. ¿Qué más dijo? Amén. Entonces, más ahora, ¿mis ojos qué? Mis ojos te ven. ¿Listo? Vale. Entonces, la pregunta mía es, ¿y yo qué les he dicho a ustedes que estamos caminando en otro nivel diferente? ¿Por qué? Porque Dios me dijo, hijo mío, dame tu corazón. Ya no me está pidiendo mis órganos de los sentidos. Ya no me está diciendo por el tacto. Ya no me está diciendo, oiga, sino él lo que hace es, ¿cómo es, Martín? ¿Cierto? Y ya entendí el mensaje. ¿Sí? Ya lo que dice Elías, ¿sí? Y es cuando él sale a encontrarse con el Señor. ¿Sí? Que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel en el monte de Sinaí. ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow! Relámpagos, centellas y tal cosa. Y entonces le dicen a Moisés, no, Moisés, vaya usted, porque es que nosotros le tenemos miedo a morir si estamos frente a Él. Cuando Dios quería era tenerlos frente a Él para poderles enseñar su palabra. Que es el regalo bonito que les digo que es en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Dios me da a su Hijo unigénito, quien trae todo, para que en la medida que yo crea en Él, en la medida que yo lo confiese, su palabra, su mensaje, por intermedio del poder del Espíritu de Dios, se haga manifiesto en mi vida. ¿Sí me entendieron hasta ahí toda esa jeringonza?
¿El pueblo de Dios qué dice? ¿Cierto que sí? O sea, estar en Cristo Jesús es que después, cuando estemos hablando ahorita en el devocional, sí, les voy a explicar por qué estar en Cristo Jesús es demasiado importante. Es la única solución, mi amado hermano. Es el agua en el desierto. ¿Ve? Es aquello que te hace falta. Es la gota de sangre que me permite a mí vivir. Es aquello que lleva a que yo pueda caminar, pueda andar en este mundo. Óigame bien, en este mundo, mi amado hermano. Entonces, Dios quiere hacer algo en ti, no para ti. En ti, no para ti. Porque Él desea transformarte, mi amado hermano. Mire, yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y cómo? Enséñeme. Yo quiero saber, quiero aprender, Señor. Enséñame. Entonces Él dijo, en la medida que yo vea tu corazón, en la medida que tú me entregues a mí tu voluntad, porque si no me entregas tu voluntad, yo no puedo entrar en ti, mi amado hijo. ¿Sí? Eso le dijo a Caín. ¿Ve? Y eso nos ha dicho a todos nosotros. Porque a la puerta estoy, para poder que eso está en Apocalipsis. Entonces, en esa medida que tú me entregas a mí tu voluntad, ahí está tu corazón, ese corazón tuyo me lo entregas. Y en ese corazón tuyo está ¿qué? Está la conciencia, está la comunión y está todo lo que corresponde al alma. Entonces, en esa medida que yo entre en ti y empiece a ver tu corazón, yo empiezo a cambiar todo aquello que hay necesidad de cambiar. Te podo, te limpio. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando tú llegues a mi presencia, oiga bien, cuando tú llegues a mi presencia, porque es que nosotros no estamos en la presencia, nosotros vamos hacia la presencia de Dios, vamos hacia la Jerusalén celestial. Entonces, cuando tú llegues a mi presencia, vas a estar acepto, limpio, ¿sí? Y eres un vaso de honra, eres un vaso transparente, un vaso dispuesto para mí. Y en esa medida que yo trabaje en tu corazón, cambiando todo lo que hay, te podo para que produzcas más frutos, te limpio para que seas, te quito esta cosita que tienes acá, esta rama. Si eres un oro, si eres oro, te llevo al horno para que en medio del horno bote todo lo que no tienes, todo lo que tienes que botar que no te sirve. Si eres plata, igual. Pero te hago acepto para mí. Y en esa forma, yo estoy transformando tu corazón y en la medida que transformo tu corazón, también transformo tu exterior. Transformo todo lo que tú haces, o sea, te vuelves no solo testigo, sino te vuelves testimonio de quién soy yo. ¿O no les ha pasado, mi amor? ¿No les ha comentado la pastora que a veces algunos hermanos tienen cara de revólver y otros hermanos tienen una cara transparente, limpia, pura? Sí, blanca, preciosa. ¿Sí? A veces se nos hace fácil estar al lado de alguien. ¿Por qué? Porque esa persona irradia paz, tranquilidad, afecto. Entonces, en la medida que Dios arregle tu corazón, en la medida que tú le permitas que Él trabaje, todo lo exterior se va a transformar, mi amado hermano. Y vamos a tener una transformación tan especial, ¿sí?, que este cuerpo ya no va a querer lo que antes quería cuando estaba en el mundo. Este cuerpo antes quiere menguar. ¿Para qué? Para que crezca ¿quién? El Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y en esa medida, mi amado hermano, tú empiezas a ver un Dios diferente.
que es así como yo lo veo. Yo les estoy hablando a ustedes de cómo yo veo a mi Dios. Yo veo a mi Dios en todo momento, en todo instante. Yo me estoy pasando un pedazo de carne, ¿sí? Y de una vez estoy orándole al Señor para que la carne sea de buen provecho para mi vida, para este cuerpo. ¿Ve? Y bendiciendo a aquel que mató la res, ¿cierto? Pobrecita la res, pero la mató. ¿Ve? Y tengo que bendecirlo porque esa carne llegó a mi boca. ¿Hasta ahí más o menos vamos? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ya hemos entendido de eso que tenemos delante, hemos entendido que hay dos caminos, que hay una disciplina, ¿sí? Que Dios quiere hacer algo en ti, no para ti, sino por ti, ¿sí? Para que tú madures tu carácter, madures tu personalidad, que Dios tiene diferentes instrumentos, pero algo bonito es que nosotros vislumbremos la gloria de Dios. Yo siempre les he dicho a ustedes, vivificados en el poder del Espíritu. Yo creo que llevo un tiempo enorme hablándoles sobre ese término. ¿Ve? Usted puede que se sepa la Biblia al derecho y al revés. Se la puede saber, ¿sí? De pe a pa y de... Pero si tú no buscas del Espíritu de Dios, no vas a vivificar la palabra en tu vida. ¿Ve? Porque en la medida que yo vivifique la palabra de Dios en mi vida, en esa medida Dios se va a manifestar y me va a llevar a que mi fe cada día se acreciente más y se afiance. Entonces ya no soy como aquel que fluctúa, aquel bebé que le dan la leche, ¿sí? Y con la leche lo mantienen alimentadito. Sino ya estoy comiendo sólidos que me hacen que me mantenga quieto, estable, ¿sí? Y que verdaderamente rechace todo. Puedo oír charlas de alguien, pero cuando estoy maduro, cuando mi personalidad está en Cristo Jesús, yo ya sé en el poder del Espíritu discernir lo bueno de lo malo. Y yo puedo desechar una cosa. ¿Ves? Yo oigo, yo tengo una costumbre, soy abierto, como la vez pasada les decía, yo soy abierto a oír. ¿Ves? Pero todo tiene que estar centrado en la palabra. ¿Y quién es el que me guía, el que me enseña, el que me dirige, el que verdaderamente me redarguye? ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Entonces, en la medida que yo oigo una palabra, en la medida que yo oigo una canción, inmediatamente el Espíritu de Dios me dice, y listo, ahí está. Yo ya sé qué es eso. ¿Ven? Cuando uno camina dentro de ese contexto, no concepto, sino contexto, porque ya caminamos en eso, ya estamos marchando en él. ¿Sí? Es la forma como Dios hace que tú empieces a botar todo lo que no tienes, todo lo que no te sirve. Cuando nosotros empezamos esta charla, al comienzo de esta charla, ¿sí? Yo les hablaba de que nosotros, venga, lo leo con claridad para que puedan más o menos entender. Todas las promesas están condicionadas. Todas las promesas están condicionadas. ¿Y cuál es la condición? Hijo mío, dame tu corazón. Dígame, ¿cuál de ustedes no se ha enamorado? Que levante la mano el que aún no se haya enamorado. ¿Usted, Barrosa? No, siento que no. Ya tuvo su tiempo de amor, ¿cierto?
Estamos ahorita muy enamorados, pero de Dios, de la palabra de Dios. Muy bien. Pero cuando uno está muy enamorado, ¿sí? Uno deja de comer, uno echa a un lado lo que le gusta a uno para dárselo al otro. ¿Cierto, Manolito? ¿Eh? Uno hace diferentes cosas. ¿Eh? Como lo dice la palabra en 1 Corintios, capítulo, ¿qué es? El 13, ¿sí? Que es el amor. ¿Sí? Hermano, si usted no se ha enamorado de Dios, pídale, como dice Santiago. Pedid y se os dará. ¿Ve? Pedid y se os dará en forma grande, apretada y revestida, ¿cierto? Vayamos a un proverbio que es capítulo 16, versículos 16 y 17. Y mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se apartará del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Mejor es que Adquirir sabiduría. adquirir sabiduría que cualquier oro. O sea, mi amado hermano, en la medida que tú entres, ¿sí? Santiago lo dice clarito, ¿sí? Si te falta sabiduría, pídala, porque Dios está dispuesto a darla, pero no a dar goticas, a darla en forma grande, apretada y remecida. ¿Eh? Si usted todos los días le dice al Señor, ¿ve? Que Él a usted la pode, ¿sí? Y la limpie, Él la va a podar y la va a limpiar en lo que usted le pide. Supongamos, ¿ve? Yo soy un arbusto y tengo 10 centímetros de ancho por 20 de alto. ¿Listo? Yo le puedo decir al Señor, Señor, pódame, ¿sí? Y límpiame. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te quita todo lo que tengas por fuera y tú sigues teniendo ¿cuántos centímetros de ancho? Los mismos 10. ¿Listo? Y te poda, ¿sí? Y tú vas a dar fruto grande, apretado y remecido, pero tienes 20, 22 centímetros de alto. Pero Dios dice una cosa importante. En la oración de Jabez dice, Señor, amplía las estacas. Porque es que tú eres finito. O sea, nosotros somos finitos. Nosotros estamos limitados. Usted está limitado, yo estoy limitado. Yo no puedo atravesar esta pared. Jesús la atravesó. ¿Ve? Yo no puedo aparecer en cualquier lado. Jesús lo apareció. Porque nosotros aún no tenemos ese punto, esa atribución de Dios que es la omnipresencia. Nosotros no la tenemos, pero Dios a nosotros sí nos las puede dar en un momento dado. ¿Por qué? Porque si nosotros alcanzamos a tener esa bendición, Él nos la va a dar. Yo sí lo creo. Yo sí creo que Él me va a dar a mí la bendición. En el comienzo de los comienzos, en el año 2002 al 2003, mientras yo estuve caminando con el pastor César, ¿sí? Yo tenía unos anhelos en mi corazón. Y Dios, esos anhelos en mi corazón, Dios me los llevó a realizar. No le digo qué fueron. No digo que fueron porque estamos en otro nivel diferente de eso. Y si Dios quiere que volvamos a ese otro nivel, Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, soberano, omnipresente y Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Puede hacer de mí lo que Él quiera. ¿Ve? Y es así como entonces nosotros aprendimos a conocer de Él, ¿sí?, determinadas cosas
y vivimos esas experiencias, y yo pienso que de pronto, en cualquier momento, mi amado hermano, para alguno de ustedes o para todos, ¿sí?, vayamos a vivir esas experiencias. ¿Por qué? Porque Dios, en la medida que tú estés, ¿qué dijo Él? Ir y predicar el Evangelio, ¿cierto? Número uno, ¿sí? Tenemos que ser de servicio, número uno. Número dos, ¿qué dijo Él? Porque lo que yo hice, ustedes lo podrán hacer más, mucho más. ¿Por qué? Porque si ustedes amplían las estacas, porque si ustedes amplían su conocimiento, si ustedes le piden a Dios que les dé, que les amplíe el conocimiento, así como cuando uno muchas veces le dice al Señor, Señor, dame fuerzas para poder resistir eso, igual también pídale que le amplíe el conocimiento para usted poder ser una persona que tenga un conocimiento en Dios grande, bastante fuerte. ¿Ven? Por eso cuando yo oigo los teólogos, que a veces los oigo, yo me quedo pensando, porque en mi entender, humildemente, ¿sí?, ellos van hasta un punto de conocimiento. ¿Dónde queda ese punto de conocimiento? Dicen los neurocientíficos que es un 20 a un 30% de la memoria, ¿sí?, de la inteligencia. Entonces usted llega hasta ese 20 o 30%. Muy bien. Se sacrificó 40 años, 50 años, y usted viene aquí barbudito, sí, no por decirle a mi hermano, llega aquí barbudito, sí, con la barba larga y todo el mundo, rabino, señor, maestro, ¿ve? Y él tiene ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber dentro del campo que él tiene. Entonces yo los invito a que usted tenga el conocimiento, el entendimiento y el saber dentro del campo de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. Porque si usted, por decir, usted hoy se come 3 granitos, ¿qué le cuesta a Dios mandarle a usted 15? Para que coma 15 granos. O sea, Él amplía todo. 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 En lo físico, en lo espiritual, en lo social, en lo financiero, en todo. En todo. Porque Dios, en la medida que yo soy siervo fiel, ¿qué dice Él? Oigo al pueblo, en lo mucho nos pondrá. ¿Sí? Él no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces, todas estas cosas son importantes para que usted, mi amado hermano, las tenga en cuenta. Llévelas. Confíe plenamente en aquel que lo transportó a usted de la vid silvestre a la vid verdadera. Aquel que lo metió a que usted chupe todos los días de este alimento. ¿Sí? A que usted oiga el devocional. ¿Sí? A ver, como el devocional que hizo Ruth. ¡Qué belleza! ¡Wow! Me dejó. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Oiga, no quiere decir que los otros devocionales sean malos. No. Pero ese me impactó porque yo no esperaba que ella tuviese ese punto. ¿Sí me entendió? Ese impulso. Que si ella lo sigue llevando, ¿sí?, nos va a dar, ¿sí?, sopa y seco. ¿Ve? Porque así es. Yo y la pastora y yo lo reconocemos. O sea, nosotros somos solamente sunergos de Dios, colaboradores de Dios. Nosotros venimos a traer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos hoy? El que nos coloca cada día el Señor. Pero ustedes crecen de acuerdo a como ustedes quieran crecer. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a hacerlos crecer a ustedes. ¿Eh? Él necesita podarlos para que ustedes den, ¿qué? Fruto, pero abundante fruto. No se queden con la cosecha de hace 15 días.
sino dígale, Señor, quíteme todo lo que tenga que quitarme. No crea que lo que usted perdió es mucho comparado con lo que Dios a usted le dejó. Porque Dios a usted, Él lo conoce a usted. ¿O no? ¿Quién nos entretejió a nosotros? ¿Quién nos hizo a nosotros? ¿Quién nos creó a su imagen y semejanza? ¿Quién? ¿Quién? Dios. ¿En el poder de quién? ¿Sí? El Espíritu de Dios. ¿Con la gracia de quién? De Jesús, el Hijo amado. Luego, por intermedio de él, nosotros somos los hijos amados. Bueno, mis amados hermanos, se cumplió el tiempo, ¿sí? Espero que les haya, ¿sí?, causado, ¿sí?, entretejido, ¿sí? Antes de cerrar, léame Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice, oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Sí. Entiendan, simples discreción, y ustedes necios entren en cordura. Sí. Oigan, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Sí. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esa parte de la palabra? Pongan atención. Pongan atención. No se distraigan. No se distraigan. ¿Sí? Pongan atención. Los que están atrás, vengan adelante. Los que están adelante, vengan más adelante. ¿Sí? O yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han ido a una fiesta, ¿sí?, a una conferencia y se han sentado en el puesto de atrás? Nunca, ¿cierto? Entonces aprovechen la conferencia de Dios. Aprovechen el conocimiento. Amén. Bueno, cerremos los ojos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Permítanos, Señor, poder nuevamente colocar en ti, mi amado Dios, en esa voluntad tuya buena, agradable y perfecta, el devenir, el caminar de nuestra pastora, Señor. Para que seas tú, Señor, magnificándote en ella, Señor. Para que seas tú, mi amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí?, haciendo, ¿sí?, la obra perfecta. ¿Sí? Señor, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu conocimiento, entendimiento y sabiduría. La necesitamos, Señor. Por eso te pedimos y clamamos por ella, Señor. Para que se haga tu voluntad, Señor. Buena voluntad tuya, mi amado Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, por el cual tenemos que pedir todo, ¿sí?, y en el poder del Espíritu. Amén. Llévanos con bien, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre.